Periodismo de tu lado. Si entran ahora a la web de Anfibia, de revista Anfibia, lo primero que se van a encontrar es con una nota cuyo título es Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es una nota que cuenta la historia de Jean-Pierre Rosero. Jean-Pierre tiene una historia extraordinaria. Y extraordinaria con todo el componente de ese calificativo. No voy a ahondar yo en la historia porque el autor de la nota, que además de ser el autor de la nota, es una de las mejores personas que yo conozco para contar historias. Cualquier cosa que yo avance antes, solo lo voy a arruinar. Así que ya está en línea con nosotros Cristian Alarcón, que es el autor de esta nota, es el director de Anfibia, además es el protagonista de la obra Testosterona, que es un obrón que, sí, de la queridísima además Lore Vega. Y que, Cris, ¿cómo andás? ¿Digo mal si es una obra que dialoga bien con esta historia? No, lo decís todo bien, pero yo tenía esperanzas de escuchar la reversión de Jean-Pierre por Nico, pero te la cuento igual. No, contalo porque, a ver, la historia de Jean-Pierre es un muchacho ecuatoriano que lo mandó a secuestrar su familia. ¿Eso fue efectivamente así? Sí, Jean-Pierre tiene 29, vive en Buenos Aires, en el microcentro, nació en Ecuador, en la ciudad de Quito, en una familia de clase media, con padres comerciantes, prósperos, auto importado, segundo auto, casa propia. Jean-Pierre fue a la Universidad de San Francisco, que es la universidad más cheta de Quito, en las afueras de la ciudad, en Cumbayá, y estudió publicidad. A los 27 años, su familia, sus padres y su hermano mayor decidieron internarlo en lo que en Ecuador se conoce como clínicas de deshomosexualización. A mí me cuesta todavía pronunciar la palabra. Sí. ¿Y hasta dónde pudiste llegar para descubrir cómo operaban, qué es lo que se hacía, cuáles eran los mecanismos, los métodos que utilizaban en esas clínicas a donde la familia mandó a Jean-Pierre? En principio tienen una fachada, digamos, de clínicas para personas con problemas de adicciones a las drogas. Claro. Entonces, bajo el paraguas de sos un adicto incontrolable, te encerramos. Pero luego, en realidad, el motivo real de muchísimas internaciones hasta el día de hoy en Ecuador y en otros países de América Latina es someter a las personas de la comunidad LGTBIQ+, sobre todo en Ecuador, a mujeres lesbianas, ¿no? Se han encarnizado con las mujeres lesbianas en Ecuador. El caso de Jean-Pierre vendría a ser casi, que te diría, una excepción en la larga lista de personas encerradas a tratamientos deshumanizantes para que dejen de ser homosexuales y se conviertan en heterosexuales. Hay algo que contás vos en la nota que es espectacular, me animaría a decir casi hasta tragicómico, que es que cuenta Cris en la nota que cuando los amigos de Jean-Pierre le iban a preguntar a los padres de Jean-Pierre dónde estaba Jean-Pierre, le decían que estaba jugando al básquet, y los amigos sabían perfectamente que a él no le gustaba no le gustaba ningún deporte, pero casi que en esa construcción de una masculinidad medio idealizada por sus propios padres, decía, está haciendo deportes. Sí, Jean-Pierre, de hecho, dice que solo va al gimnasio por estética, porque tiene un cuerpo bastante trabajado, Jean-Pierre, porque la deriva de Jean-Pierre es interesante. ¿Por qué voy a buscar esta historia, Nico? Primero, Testosterona es la obra que hicimos con Lore Vega, que está basada en una historia mía. A mí me inyectan testosterona a los 6 años, durante 2 años, para tratar de convertirme en heterosexual. En un intento desesperado por padres muy jóvenes en la Patagonia Argentina. Y poco exitoso, podemos decir. Sí, un caso de un fracaso terrible, pero digo, en un intento, como muchos padres de la época, de que sus hijos no sean enfermos, porque la homosexualidad fue una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud hasta el 90. Para que te des una idea, Ecuador, que es un país mucho más conservador que la Argentina, la penalizó con 4 a 8 años de cárcel hasta el 97. Eso es terrible. Cuando yo todos estos datos yo naturalmente no los tenía, me enteré por el propio Cris cuando hablamos en su momento de testosterona. Escucharon los años, ¿no? No dijimos, sí. No dijo 1890. No, tal cual. No. En la investigación que yo estoy haciendo sobre el uso de la testosterona en la Argentina, tengo casos hasta entrados los 2000. Es decir, hay chicos de entre 34 y 38 años que fueron víctimas
de tratamientos con testosterona. Ahora, en países como Ecuador, lo primero que yo hice una investigación en Colombia y en Ecuador. ¿Por qué? Porque el Pulitzer Center tuvimos la fortuna de que me dio una beca para poder hacer esta investigación. Contratamos un equipo en Colombia, otro equipo en Ecuador, porque fuimos con una gira con testosterona, con la performance con Lorena Vega. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos qué pasaba en Bogotá, en Cali y en Quito, y antes de cada función de testosterona, toda esa información la metimos en la performance. Eso es el periodismo performático. Un dispositivo vivo al que vos, como si fuera un texto que está abierto, le podés meter información e historias hasta el último minuto antes de salir a escena. Yo me aprendía el texto de esta dramaturgia en los camerinos. Fue como tener las reacciones, te juro que era como una reacción de Página 12 en los 90 o 2000, nada más que en un camerino. Claro. Entonces, de esas investigaciones, yo elegí una historia, la de Jean-Pierre. ¿Por qué? Primero, porque lo secuestran en su propia casa, en el living de su casa. Sus padres le dicen, vení a buscar tu cama, tu colchón, tus cosas, porque se estaba mudando, no querían que se independizara. Y 4 matones lo meten adentro de un auto y se lo llevan en el piso del auto a una clínica en el medio del monte, a 4 horas de la capital, en la sierra de Imbabura, se llama Santa Ana de Cotocachi, y allí está 6 días. ¿Qué pasa? Jean-Pierre era un pibe querido, conocido, que tenía un laburo muy bueno en una empresa de publicidad. Estaba de content manager de una empresa de publicidad. Sus amigos se organizan, contactan a las organizaciones de desaparecidos, contactan a Diálogo Diverso, una organización ecuatoriana de gays y lesbianas, y comienzan una campaña en redes sociales. Ellos dicen, me encanta porque la amiga dice, cuando yo elegí la foto pensé tengo que elegir una muy linda porque si no mi bebé me mata. Entonces elige una foto, que yo digo en la nota, que se escapa de las lógicas de un país racista, y esa foto de un chico lindo se viraliza. Claro. Carlos tiene que recibir, y hay un video que el amigo graba cuando lo secuestran, que está en nuestra nota, que está en nuestras redes, que lo pueden ver, que es terrible. En tu propia casa, tus propios viejos y tu hermano presencian como 4 matones. Cris, y en esos 6 días que está en esa clínica, ¿qué vive Jean-Pierre? Eso es fuerte. Él es muy rápido, muy, muy inteligente, Jean-Pierre, además de resiliente. Hay 2 escenas fuertes. Una está en su habitación limpiando, porque los obligan a limpiar todo, y entra alguien que lo encontraron fumando un cigarrillo, y le quitan a Jean-Pierre la escoba con la que estaba riendo y lo apalean al chico. Le produce esto heridas en la espalda, le brota sangre, se mancha toda la cama de Jean-Pierre, y cuando Jean-Pierre, el chico se va, se lo llevan. Dice, ¿qué hago con la ropa manchada de sangre? Le dice, no te preocupes, dáselo al man, porque acá cada uno lava la sangre propia. La tenía que lavar la propia persona que había sido golpeada. Y después hay otro chico que se escapa, porque hay muchos que huyen. Esto es en el medio del campo, cerca de la frontera con Colombia. Algunos dicen que han desaparecido porque hay una quebrada, o sea, que se cayeron en la quebrada. Lo encuentran, lo vuelven a traer y lo someten a algo que llaman el castigo del mendigo, que básicamente es obligarte a comer mierda de animal. Mandan a uno de los internos a buscar eso, y cuando vuelve, como no encontró un animal, lo hacen comer mierda del propio pibe. Los niveles, este es un relato que se asemeja a muchos otros. A ver, estamos hablando de un patrón sistemático en varios países de América Latina: Venezuela, Ecuador, Perú, Centroamérica, México. En Argentina hay un estudio de la Asociación de Familiares de Familias Diversas de hace poco tiempo que da cuenta de que una encuesta de 860 personas, el 25% pasó por intentos se llaman esfuerzos para la modificación de la orientación sexual o tratamientos de conversión, muchos vinculados a iglesias evangélicas, al ultracatolicismo, a sectores conservadores, y ahí se habla de exorcismos, violaciones correctivas, medicación psiquiátrica cuando no estás enfermo de ninguna enfermedad mental, golpes, en fin, hay una serie de torturas, y lo otro es la aversión, el tratamiento aversivo. O sea, mostrarte películas, esto es viejísimo y es increíble que siga existiendo, digamos, mostrarte películas con sexo entre hombres y sos gay, para que mientras te golpean o te someten a un electroshock no quieras volver a tener sexo con gays. Cris, te habla Noé. Vos venís hace mucho investigando los casos de testosterona, incluso el tuyo, armaste una obra maravillosa con eso. Ahora el caso de Jean-Pierre, ¿cómo te sentís vos con eso? Porque me imagino que no debe ser fácil ahondar en tu propio pasado y en todas esas historias. Qué buena pregunta. Yo me hago el resiliente. Claro.
el psicoanálisis nos da la fortuna de la ficción, de la resiliencia, ¿no? Esa palabra que está de moda y que yo empiezo a despreciar un poco. Todos vivimos con nuestro trauma infantil. El trauma es, yo digo, el borde de un cráter al que uno se puede asomar, y a veces con una muy buena terapia, con afecto, con búsquedas de todo tipo, uno logra sortear por lo menos la repetición de ese dolor que a uno le infligieron en general en la infancia o en la primera adolescencia. Yo tengo 26 años de análisis lacaniano encima, una alta reciente, y una obra de teatro o una performance con Lorena Vega en la que he trabajado todo. Y sin embargo, hoy tengo fiebre, no me siento demasiado bien. Terminamos ayer, el equipo de Anfibia trabajó en esto muchísimo, todo el equipo en Colombia, en Ecuador. Es una fiesta trabajar en un equipo así, y sin embargo hoy pareciera ser que el cuerpo me lo está cobrando. Evidentemente uno no deja de sentirse atravesado por una historia como la de Jean-Pierre, aún con un final tan feliz como el de Jean-Pierre. Ahí te quiero llevar, Cris, porque vos lo conociste, arrancás o contás en la nota que incluso terminaste yendo al gimnasio con él, pero contá, él ahora está en la Argentina, ¿y qué hace? Jean-Pierre llegó hace 2 años y un poco más, llegó en agosto del año 2023, gracias a una organización que se llama Asociación Civil Diversidad y Derechos Humanos. La lidera Mariano Ruiz. Mariano es un argentino que creó un programa para atención a refugiados gays, lesbianas, travestis, transexuales y personas no binarias de otros países del mundo donde es imposible vivir si perteneces a la comunidad, si sos de una de las diversidades. El principal país que echa gente es Rusia. En Argentina hay cientos de refugiados de Rusia, de distintas zonas de Rusia, que llegaron para vivir acá porque no pueden vivir o porque fueron amenazados de muerte por su orientación sexual. Mariano, digamos, le abre a Jean-Pierre un mundo donde él empieza a poder elegir, empieza a elegir sus amigos, sus encuentros, y empieza a desarrollar una sexualidad que estaba completamente reprimida. Y de ese modo, de pronto, conoce a alguien que lo vincula con el mundo OnlyFans y se convierte en una especie de estrella de OnlyFans. Dylan Sims se llama en la red X, tiene más de 60.000 seguidores. Dylan Vip se llama en OnlyFans. Y él en este momento dejó de ser un content manager, esto para no se depriman los community managers de la radio ni de ningún lugar. No, claro. Evidentemente. No es el siguiente paso todo el tiempo. Le va mucho mejor económicamente, pero además él creo que tiene una filosofía. Si leen la nota es un poco larga, pero les aseguro que hice todo el esfuerzo para que esos 40.000 caracteres se lean de un tirón. Van a tener un texto en el que lo que traté de hacer, me llevó mucho tiempo la escritura por eso, no es la triste historia de un pibe que fue vejado, que también es cierto que eso pasó, es la historia de una persona que se abre camino en la adversidad, que hasta tiene un pensamiento complejo sobre el porno, sobre el post-porno, la fantasía de pasar al arte contemporáneo produciendo desde el conocimiento que le permite la grabación del porno productos parecidos a lo de este grupo de artistas que hicieron las botas de Astro Boy, que son objetos de consumo inservibles que tienen un sentido casi político. Lo de Jean-Pierre es un caso para Mariano Ruiz, el director de la fundación que lo trajo, para Rainbow Railways, que es la organización canadiense que se dedica a solventar esto, porque a él le pagaron el pasaje, le dieron un departamento por un año, lo ayudaron a quedarse en la ciudad hasta que consiguió trabajo. Es un caso de éxito. Entonces, ¿sabes qué? Haciendo periodismo en un país como la Argentina, en un continente como América Latina, es muy difícil encontrar historias significativas cuya lectura nos enseñen cómo está el mundo, pero también nos abran la posibilidad de una creencia, ¿viste? De una fe en la posibilidad de un cambio. Yo creo que Jean-Pierre en ese sentido es un ejemplazo. Te agradecemos un montón, es hermosa la historia, vayan, la encuentran en Anfibia y si les gusta esa historia e incluso si la leen y no les gusta, igual vayan a leer todas las cosas que escribió Cris Alarcón hasta acá. Que todas hay algo que no me quiero perder la oportunidad de decir en esta audiencia calificadísima que tiene Radio Con Vos. Anfibia comparte con ustedes una gran parte de la audiencia porque somos un medio progre. A mí me gusta pelearme mucho con mi audiencia y apuesto mucho al hateo propio, no al hateo de los mileístas, al hateo de los libertarios. Ese es fácil de conseguir. Juego amigo.
Hateo, amigo. Y es interesante la polémica que en este momento hay en el Instagram de Anfibia, donde hay 11.000 likes, tiene la nota y un alcance de 500.000 de personas. Los comentarios son comentarios entre aquellos que se posicionan en el abolicionismo de la prostitución, Claro. consideran que el trabajo en OnlyFans es prostitución lisa y llana. Yo no estoy tan de acuerdo con esa distinción, y quienes comprenden la situación y la elección y la decisión autonómica de Jean-Pierre de hacer lo que hace desde otro punto de vista. Y me parece que allí aparece algo interesante, ¿no? Esto que nos diferencia y que ha impregnado, porque el abolicionismo o la posición, digamos, de la sindicalización de la prostitución o del trabajo sexual, no la prostitución, lo correcto es decir trabajo sexual, como una elección que tiene además un contexto que lo explica, y no solamente la arbitrariedad de la romantización de la prostitución, que es de lo que por ahí se critica el texto y nuestra venta en Instagram, abre la posibilidad de un debate que también está pendiente y que a mí me parece que está bueno. Vayan, entonces también queda hecha la invitación, vayan a pelearse a la publicación de Instagram de Anfibia y a dar esta discusión. Cris, te dejamos un abrazo muy grande, sabes que te queremos mucho. Genio, yo también, un abrazo para todos. Abrazo grande. Cristian Alarcón, director de Anfibia, protagonista de la obra Testosterona y autor de esta nota. De verdad, vayan a leerla, es una historia copadísima.